Bienvenidos. Los invito a reflexionar sobre la virtud teologal de la esperanza, de su servidor, Padre Gregorius Bayer, de la Orden de la Santa Cruz. Cuando hablamos de la esperanza, tenemos que ver primeramente un concepto, el status viatoris, el estado de viajero, el concepto de status viatoris. El hombre es peregrino en la tierra. La vida terrena es un peregrinaje hacia la vida eterna. Viato quiere decir el que está en camino. Y status viatoris, el estado de ser que está en camino. El concepto opuesto correspondiente es el status comprehensoris, aquel que ya llegó a la meta, quien ha captado, logrado, alcanzado, no es ya viator, sino comprehensor. La teología ha tomado esta palabra de una carta de San Pablo. Hermanos, yo no creo haber logrado comprehendice aún el fin. Estar en camino, ser viator, quiere decir caminar hacia la felicidad. Haber alcanzado, ser comprehensor, quiere decir poseer la felicidad. Así enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Con la palabra felicidad, sin embargo, se entiende ante todo la plenitud objetiva en el orden del ser, y solo en segundo lugar la respuesta subjetiva a esta plenitud. Y dicha plenitud es la visión beatífica de Dios. El hombre hasta su muerte está in status viatoris, en el estado de un ser en camino. La vida eterna es un descanso eterno de esta búsqueda incansable en la vida presente, no un estado de pereza eterna. Los que contemplan a Dios en el cielo están en continua actividad, pero no se cansan. Están en la feliz posesión del bien objetivo que los satisface completamente. Estar en estado de viajero expresa un aún no
de la criatura a nivel de su existencia. Los israelitas habían salido de Egipto, pero durante 40 años no habían alcanzado su destino aún, porque Dios los condujo por caminos del desierto y no los dejó entrar en su descanso hasta que hubieran pasado los 40 años y se hubieran muerto los de aquella generación que se había rebelado contra Dios y Moisés. Viajero es aquel que todavía no alcanzó la plenitud de su existencia, pero que ya está orientado hacia ella y la aspira. El estado de viajero se caracteriza por la libertad humana. En una fase anterior a su decisión, a favor o en contra de Dios, también los ángeles están incluidos en esta afirmación. Y la posibilidad de pecar y de dirigirse hacia la nada. La supresión del status viatoris y el ingreso en el status comprehensoris significa que este poder de la criatura de dirigirse libremente hacia la nada queda impedido por la unión sobrenatural con el ser absoluto. La libertad de pecar se convierte en la libertad de orden superior, de no poder pecar. El status comprehensoris satisface la aspiración de los méritos y aquella posibilidad de acción meritoria desaparece como tal, así como la libertad para pecar. Los santos que ya están en el cielo, desde que contemplan a Dios, ya no quieren otra cosa, sino estar junto a Dios. Se les quitaron totalmente las ganas de pecar porque ya conocieron a Dios. Saben que vale la pena estar junto a Dios. En el tránsito del estado del ser en camino al status comprehensoris, queda pues superado el status viatoris en su aspecto negativo, en su aspecto positivo. La posibilidad del viraje hacia la nada queda superada por la fijación definitiva del ser y la aspiración y el encaminamiento hacia la plenitud por esta misma. El status viatoris termina en el instante en que la revocabilidad limita con la irrevocabilidad. Este instante consagra no solo la plenitud, sino también la no plenitud. También la decisión en favor de la nada es en ese momento definitiva. Queda superado el estado del ser en camino, tanto en uno como en otro caso. También Satán perdió en un instante, por su pecado, el status viatoris. La condenación es la irrevocable fijación de la voluntad en la nada. La confirmatio in bono es como el status comprehensoris, el afianzamiento de la voluntad en el Ser Supremo, en Dios. En la condenación, el aspecto positivo del status viatoris, el encaminamiento hacia la plenitud, queda definitivamente suprimido y destruido. Y el aspecto negativo se convierte aislado en una magnitud absoluta. El intrínseco aún no del ser de la criatura se convierte simplemente en un intrínseco y entitativo no. No quiero ir al cielo.
porque allá tendría que ser humilde y obedecer, y no lo quiero. El camino del hombre conduce a la muerte. Desde que el hombre, al comienzo de su historia, quedó por el pecado bajo la ley de la muerte, su vida se convirtió en un incipiente morir. El camino del hombre lleva a la muerte como fin suyo, pero no como su sentido. El sentido del status viatoris es el status comprehensores. Para el hombre, pues, el status viatoris dura tanto como su existencia corporal. El status viatoris termina con su existencia corporal. Por eso el camino del hombre es la temporalidad misma. Así pues, solo hay tiempo cuando se considera lo perecedero del hombre. La unión del espíritu con el cuerpo funda su unión con el tiempo. El espíritu en sí y el del hombre también está por encima del tiempo. En la muerte, puesto que el hombre pierde el status viatoris, se sale también del tiempo. Lo cual no quiere decir que ingrese en el ámbito de la eternidad propia de Dios. También los ángeles, los santos y los caídos fueron en sentido estricto viatores, estuvieron en camino. Pero su camino no era la temporalidad, lo que no quiere decir que participen de la eternidad de Dios. Para el ángel, el status viatoris era un plazo en el que tuvo la posibilidad de una decisión espiritual hacia Dios o contra Él. Desde el primer momento de su existencia, el ángel estaba al final de su camino. El margen de un único acto intemporal de decisión le separaba de su fin. Este acto suprimió en el ángel el status viatoris. Dice Santo Tomás que Dios ha fijado al hombre un camino más largo que el del ángel, porque el hombre, en la jerarquía de las naturalezas, está más alejado de Dios. Se tiene razón al decir que los seres creados podrían, puesto que proceden de la nada, volver a ella de nuevo, si Dios quisiera. A pesar de todas las posibilidades de abismarse en la nada, la dirección del camino apunta al ser, tanto que incluso la decisión por la nada, para ser posible, ha de tener la máscara de una decisión por el ser. Así el ladrón que entra a una casa para robar no va allá para hacer daño, sino él viene por bienes, el televisor, el DVD, el estéreo, el computador, el portátil. Se lleva cosas que constituyen bienes y por eso él viene. Después de haber hablado sobre nuestra condición de viajeros en este mundo, veamos ahora la esperanza como virtud. Es una virtud teologal. El imperturbable estar orientado del hombre hacia la plenitud llamamos virtud teologal. Tiene su origen en el propio ser divino del hombre, en la gracia. Es el primer aspecto. Segundo, tiene como objeto, de un modo inmediato,
la felicidad sobrenatural en Dios, conocido en forma sobrenatural. Y finalmente, solo sabemos de la existencia, del origen y del objeto de esta virtud teologal por la revelación divina. La esperanza es virtud solo como virtud teologal. La esperanza es una imperturbable dirección hacia la plenitud de ser, es decir, hacia el bien, solo y cuando se origine de la plenitud de ser, es decir, hacia el bien, solo y cuando se origine de la realidad de la gracia en el hombre y se dirija a la felicidad sobrenatural en Dios. Mejor dicho, la virtud de la esperanza solamente es virtud, o sea, un hábito positivo, bueno, cuando es una esperanza cristiana, cuando tenemos esperanza de ir al cielo y de recibir los medios necesarios para llegar a este fin. La aspiración hacia un beneficio puramente humano o terreno de por sí no es virtud. La justicia, por ejemplo, es incluso fuera del orden sobrenatural una verdadera virtud, una clara orientación hacia el bien. Quiero dar a cada uno lo que le es debido. Esto es justicia. Si la justicia cesa de dirigirse hacia el bien, cesa de ser justicia. La esperanza, sin embargo, se puede dirigir en el orden natural a un mal objetivo, sin que por eso deje de ser realmente esperanza. A la esperanza natural le falta lo que pertenece al concepto de virtud, que se dirige de tal modo hacia el bien que no pueda en modo alguno volverse hacia el mal. Esta firmeza en la dirección hacia el bien le sobreviene a la esperanza. Esto es claro solo cuando es obra de Dios y se dirige hacia Él, es decir, cuando es virtud teologal. La esperanza es como el amor, una de las más simples y primarias actitudes del viviente. Por la esperanza, el hombre, con el corazón inquieto, se esfuerza en confiada espera para alcanzar el bien difícil de alcanzar, que todavía se encuentra en el futuro. Por ahora experimenta el penoso aún no de la plenitud, tanto natural como sobrenatural. Espero pasar en el examen. Espero que pase esta fase de lluvia porque baja mucho la temperatura y sufro por eso. Espero que me lleven al paseo. El intento de alcanzar, propio de la esperanza, como el pulso espiritual del hombre natural, no tiene de por sí la seguridad de encaminarse al verdadero bien, la cual entra en la definición de la virtud. Sin embargo, este natural ademán de alcanzar está ordenado esencialmente a recibir la impronta normativa de la virtud. La virtud teologal de la esperanza, sin embargo, después de orientar al hombre hacia el bien supremo y la felicidad eterna, también puede incluir y perfeccionar las esperanzas naturales, como por ejemplo la esperanza de pasar en un examen, la esperanza de conseguir una pareja para el matrimonio o la esperanza de ser admitido en una comunidad religiosa. O sea, la orientación hacia un fin sobrenatural definitivo
La felicidad eterna no excluye que yo tenga todavía otras esperanzas intermediarias de comerme un dulce navideño muy rico. El Catecismo en el numeral 1819 dice: la esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, colmada en Isaac de las promesas de Dios y purificada por la prueba del sacrificio. Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. La novedad de la esperanza, según la carta encíclica Spes Salvi del Papa Benedicto XVI, en el numeral 3. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Para nosotros, que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a Él, el tener esperanza, que proviene del encuentro real con este Dios, resulta ya casi imperceptible. El ejemplo de una santa de nuestro tiempo puede en cierta medida ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente a este Dios. Aquí el Santo Padre Benedicto XVI se refiere a la africana Josefina Bakhita, canonizada por el Papa San Juan Pablo II. ¿Cuál es la historia de su vida? Nació aproximadamente en 1869. Ni ella misma sabía la fecha exacta, en Darfur, Sudán. Cuando tenía 9 años, fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Callisto Legnani, que ante el avance de los mahdistas volvió a Italia. Aquí, después de los terribles dueños, de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Bakhita llegó a conocer un dueño totalmente diferente, que llamó Parón, en el dialecto veneciano que ahora había aprendido, al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un Parón por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. También ella era amada, y precisamente por el Parón Supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada y era esperada. Incluso más, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En este momento tuvo esperanza.
No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza porque estaban sin Dios. Así cuando se quiso devolverla a Sudán, Bakhita se negó. No estaba dispuesta a que la separaran de nuevo de su parón. El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión de manos del patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos en Verona, en la congregación de las hermanas canosianas, y desde entonces, junto con sus labores en la sacristía y en la potería del claustro, intentó sobre todo, en varios viajes por Italia, exhortar a la misión. Sentía el deber de extender la liberación que había recibido mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo, que la debían recibir otros, el mayor número posible de personas. La esperanza que en ella había nacido y la había redimido no podía guardársela para sí sola. Esta esperanza debía llegar a muchos, llegar a todos. Aquí la vemos en una foto. Su fiesta es celebrada el 8 de febrero, la memoria de Santa Josefina Bakhita, religiosa, canosiana. Esperanza, magnanimidad y humildad. En la actitud de esperar y esforzarse para alcanzar lo que aún no posee, dos otras virtudes tienen la misma materia que la esperanza: la humildad y la magnanimidad. El ímpetu auténtico de la esperanza natural desemboca, después de recibir su forma, en la virtud de la magnanimidad. La humildad es la barrera protectora y la canalización de esta desembocadura. La magnanimidad, ¿qué es? La magnanimidad es la tensión del ánimo hacia las grandes cosas. Tiene magnanimidad el que se exige lo grande y se dignifica con ello. Esta virtud tiene su raíz en la confianza intrépida en las altas posibilidades que la naturaleza humana, admirablemente instituida y más admirablemente restaurada por Dios, encierra dentro de sí. Me acuerdo de mi tiempo de seminarista. Ahí se jugaba fútbol o frisbee, disco volador. Y cuando el objeto, por ejemplo la pelota, salía mucho de la cancha, a veces un compañero hacía el comentario: él nació para más. O sea, el hermano que había jugado y la pelota salió lejos, para fuera de la cancha, él nació para más, no para quedar siempre dentro de una pequeña cancha. Eso es más o menos lo que dice la palabra magnanimidad: lanzarse hacia cosas grandes, empeñarse en algo grande, invertir
por esta cosa grande que se quiere alcanzar. La magnanimidad se apodera del impulso de la esperanza natural y lo conforma con arreglo a la realidad del ser humano. La grandeza de ánimo es, como dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, el ornato de todas las virtudes, porque se decide siempre por la más grande posibilidad de poder ser. Y es hermoso pensar que de este modo todas las grandes virtudes son llevadas por una corriente que ha tomado sobre sí y ha conservado la resuelta inquietud de nuestra esperanza natural. La otra virtud relacionada con la esperanza es la humildad, que solo de un modo aparente se contrapone a la grandeza de ánimo. No es solamente una actitud externa, sino que no depende de ninguna actitud exterior. La humildad reside en una interior decisión de la voluntad. Y en segundo lugar, no es primeramente un modo de relacionarse entre sí los hombres, sino la actitud del hombre ante la faz de Dios. Él es grande, Él debe crecer, yo debo menguar. La humildad es saber que hay una distancia inefable entre el Creador y la criatura. Reconocerlo y admitirlo, pues es como dice Gertrudis von Lefort, en un sentido muy preciso, la dignidad propia del hombre ante Dios. Y la dignidad del hombre como ser dotado de espíritu está en un conocimiento adecuado al ser, es decir, verdadero, y en actuar con decisión libre y sometiéndose a la realidad. Es oficio de la humildad ser la norma negativa de la esperanza natural instintiva. La magnanimidad o grandeza de ánimo coloca a la esperanza ante sus propias posibilidades, previniendo de la realización falsa y ayudando al mismo tiempo a la realización auténtica. De la reunión, pues, de la grandeza de ánimo y de la humildad nace la justa ordenación de la esperanza natural. Así se funda el hecho de que ambas virtudes naturales, la magnanimidad y la humildad, sean los supuestos esenciales para la conservación y fomento de la esperanza sobrenatural, en cuanto a la naturaleza humana se refiere. En ella se presenta la última disposición del hombre natural, presupuestos por la gracia. Por otra parte, la pérdida culpable de la esperanza sobrenatural tiene dos raíces: la falta de grandeza de ánimo y la falta de humildad. De ello hablaremos más adelante. Ahí entonces tenemos la virtud de la esperanza que nos pone en el justo equilibrio entre dos vicios opuestos. Por un lado, de presunción, que quiere alcanzar el fin sin haberse esforzado debidamente, y la desesperación, que ya no anhela más alcanzar el fin, porque dice, no, pues eso es demasiado difícil para mí, ya no hay más nada que hacer. Ya soy un hijo del diablo, ya no hay más nada que hacer. La esperanza mantiene el justo equilibrio entre esos dos extremos. Tratemos de dar una definición de la virtud de la esperanza.
La esperanza es la espera tensa y confiada en la eterna bienaventuranza de la participación completa e intuitiva en la vida trinitaria de Dios. La esperanza espera la vida eterna, que es Dios mismo, de la propia mano de Dios. Sperat Deum ad Deo. ¿Qué es lo más importante en el cielo? Pues poder contemplar a Dios, poseer a Dios. Entonces, si yo quiero ir al cielo, lo que espero es alcanzar, poder contemplar a Dios. Por tanto, Dios mismo es el objeto de mi felicidad en el cielo, y por eso anhelo estar con Dios. Una definición de Tanqueray en el Compendio de Teología Ascética y Mística, numeral 1192. La esperanza es una virtud teologal por la que deseamos a Dios como bien supremo nuestro y confiamos firmemente, fundados en la bondad y en la omnipotencia divinas, alcanzar la bienaventuranza eterna y los medios para ello. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. De aquí resulta entonces la pregunta, ¿qué es la vida eterna? Spes Salvi, numeral 12, entra en esta cuestión. La expresión vida eterna trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida. Es por necesidad una expresión insuficiente que crea confusión. En efecto, eterno suscita en nosotros la idea de lo interminable, y eso nos da miedo. Vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y que no queremos perder, pero que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción. De modo que mientras por un lado la deseamos, por otro no la queremos. Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento de sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después, ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno. Sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. En el Evangelio de Juan, Jesús lo expresa así: volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Tenemos que pensar en esta línea si queremos entender el objetivo de la esperanza cristiana, que es lo que esperamos de la fe, de nuestro ser con Cristo.
Aquí estamos citando al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1025. Veamos aquí brevemente la relación entre las tres virtudes teologales. La concreta y efectiva relación mutua de estas tres cosas, fe, esperanza y caridad, se puede expresar en resumen en tres tesis. Primera, la fe, la esperanza y la caridad se infunden a la naturaleza humana como habitus sobrenaturales, las tres al mismo tiempo y simultáneamente con la realidad de la gracia, el único fundamento entitativo de toda vida sobrenatural. O sea, se nos infunde la gracia santificante y así nos volvemos hijos de Dios. Así se fortalece nuestra fe y se incrementa nuestra esperanza de un día poder pasar al cielo. Segunda, en el orden de la formación actual de estos modos de ser sobrenaturales, la fe es anterior a la esperanza y a la caridad. Y la esperanza es anterior a la caridad. Y por el contrario, en el desorden culpable de la disolución, se pierde primero la caridad, después la esperanza, por último la fe. Tercera, en la jerarquía según su perfección, la caridad tiene el primer lugar, la fe el último y la esperanza el lugar intermedio. Catecismo 1818. La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento. Sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Catecismo numeral 1819. La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, colmada en Isaac, de las promesas de Dios y purificada por la prueba del sacrificio. Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza es el ancla del amor, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. Revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. Nos procura el gozo en la prueba misma, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación. Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear.
Catecismo numeral 1821. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo. Espera que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios, y más te gozarás con tu amado con gozo y deleite que no puede tener fin. Veamos todavía con más claridad cuáles son los pecados, los vicios opuestos a la virtud de la esperanza. Aquí está en primer lugar la desesperación. Cuando uno pierde toda confianza y esperanza, ¡ay! Soy tan malo que ni Dios puede salvarme. No hay nada que hacer. Ya soy un hijo del diablo, ya estoy perdido. El vicio opuesto es la presunción. La presunción que quiere alcanzar la felicidad eterna en el cielo sin usar los medios adecuados para ello. La presunción no quiere hacer el esfuerzo pertinente para llegar al cielo. De alguna manera me voy a salvar. Mi mujer reza tanto que alcanza para toda la familia. No necesito rezar, no necesito asistir a misa, no necesito confesarme. Pues en ningún momento Dios prometió a la fuerza la salvación para todos los hombres. Él concede la salvación eterna a los que responden a su llamado, cumplen mandamientos, creen en Él, rezan. Estos sí tienen una esperanza fundada también en su colaboración personal. En cambio, si alguien no hace ni el mínimo esfuerzo, pero de alguna manera cree, no, pues Dios me va a llevar al cielo, de alguna manera voy a llegar allá. Entonces puede haber unas sorpresas tremendas en la eternidad. Porque Dios es infinitamente misericordioso con los arrepentidos, pero también puede ser igualmente justo con los que hasta ahora eran conchudos y no querían usar los medios necesarios para su eterna salvación. Y a pesar de esto querían salvarse. Cristo les va a decir, no los conozco. Veamos todavía la relación entre el don del Espíritu Santo que perfecciona la virtud de la esperanza, el santo temor de Dios. En primer lugar, podemos decir que el temor de Dios ya hace parte de la virtud de la esperanza también, pero como virtud. Por un lado, Dios me ofrece, Dios me promete la eterna salvación si yo cumplo mandamientos, si hago oración, si confío en nuestro Señor, en su Sagrado Corazón, si me refugio en el Inmaculado Corazón de María,
si rezo el Santo Rosario, si recibo sacramentos y cumplo mandamientos, entonces el Señor me promete la eterna salvación. Sin embargo, de la misma manera como yo puedo y debo tener esperanza de un día salvarme, si cumplo con los requisitos, de la misma manera sé también que a los malos, a los desobedientes, a los impíos, a los que no quieren rezar y no confían en Dios, en su divina ayuda de la gracia, a estos los espera la eterna condenación. Con Dios no se juega. Así que la virtud de la esperanza conlleva un pequeño grado de temor. Si no me porto bien, me puedo condenar. La cosa es seria. Ahora entonces podemos preguntar, ¿el don del Espíritu Santo, temor de Dios, no se opone a la esperanza? Pues como acabamos de ver, no solamente no se opone, sino también hace parte de la virtud de la esperanza. Dios me promete el cielo si me porto bien. Si me porto mal, me anuncia la eterna condenación. Pero entonces, ¿el temor de Dios se opone a la virtud de la esperanza? El temor se opone a la virtud de la esperanza, podría decir a alguien, pero los dones del Espíritu Santo perfeccionan las virtudes, no se oponen a ella, por tanto no puede ser que el temor de Dios sea un don del Espíritu Santo. A esa observación se opone la lista de los dones del Espíritu Santo atribuida al Mesías en el libro de Isaías, capítulo 11. Ahí se dice que el Mesías también tiene el don del temor de Dios. Además, hay varias especies de temor. El temor servil, de hecho, no es un don del Espíritu Santo. En cambio, el temor filial sí lo es. ¿Qué es temor servil? Ay, mejor me confieso porque yo no quiero condenarme. Eso es temor servil. Pero es verdad que el don del temor, según Santo Tomás de Aquino, es el don del Espíritu Santo, menos precioso en la escala ascendente de valores. Dice la Biblia en varias ocasiones que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría, pero es apenas el inicio. Hay otros dones del Espíritu Santo que nos unen más con Dios. El don de la sabiduría, el don de entendimiento me unen mucho más con Dios. Cuanto más aumenta la caridad, tanto más disminuye el temor servil, pero aumenta el temor filial. Pues cuanto más se ama a Dios, tanto más se teme perderlo por algún pecado. Esto es el contenido del don de temor de Dios. Se teme hacerle daño a Dios y perder su amistad. No tanto porque seríamos castigados por esta transgresión, sino más bien porque amamos tanto a Dios, no queremos quedar mal con Él de ninguna manera. La esperanza del cristiano es puesta a prueba, especialmente al final de nuestra vida. Ahí cada uno puede mostrar hasta qué punto tiene esperanza.
hasta al católico, al cristiano, le duele, le cuesta separarse de su cuerpo. Cuando estamos al borde de la muerte, ahí realmente podemos mostrar si tenemos fe y si esperamos en Dios. El médico entró a la habitación donde se encontraba un enfermo con una enfermedad terminal. El médico se acercó al paciente y el paciente inmediatamente agarró su mano y dijo: «Doctor, tengo tanto miedo de morir. Yo no sé cómo será allá al otro lado. Tengo tanto miedo de morir». Entonces el médico, que creía en Jesucristo, él escuchó un ruido junto a la puerta y se acercó a la puerta para abrirla. Cuando la abrió, con un salto, la mascota, el perrito del médico, manifestó su alegría de poder estar junto a su patrón, de su dueño. Como los perros lo manifiestan, agitan la cola y ladran, mostrando así que están muy contentos por reencontrar a su persona amada y querida. Entonces el médico se volvió hacia el paciente nuevamente y le dijo: «Usted observó el comportamiento de mi mascota. Nunca estuvo en esta sala. Tampoco conoce a todas las personas aquí dentro. Pero para él fue suficiente saber que del otro lado de la puerta estaba su dueño. Por eso mi perro quiso entrar. Cuando un día se me abran las puertas hacia la eternidad, con alegría y gozo voy a entrar, porque sé que del otro lado me espera mi Señor Jesucristo». Roger Warren, en un tiempo en que los católicos eran perseguidos en Inglaterra, era condenado a muerte. Entonces lo subieron a unas escaleras, le pusieron la cuerda alrededor del cuello para lanzarlo de arriba y ahorcarlo. Una última vez le ofrecieron que podía apostatar de la fe católica y así salvar su vida, pero él dijo que no, que él no quería. Entonces quitaron la escalera, Roger Warren cayó hacia abajo y sucedió lo que no se esperaba: se rompió la cuerda. Roger Warren cayó al suelo y después de un momento él entonces se incorporó, miró hacia el cielo y aparentemente pudo ver algo muy bonito. Se apuraron a acercarse a él y le ofrecieron nuevamente la posibilidad de apostatar. Si él dejara la fe católica, podría salvar la vida. Entonces, él dijo: «No, yo soy el mismo que antes». Y hasta se apuró para subir nuevamente las escaleras. Los alcoces le preguntaron: «¿Pero de dónde tanta prisa para morirse?». Contestó Roger Warren: «Si ustedes hubieran visto lo que acabo de ver,
ustedes también tendrían ganas de llegar pronto a la eternidad. Le pusieron una nueva cuerda en el pescuezo y esta vez sí pudieron ahorcarlo. Así se murió el mártir Roger Varron. Si estamos totalmente convencidos que existe una vida eterna, ya no nos asusta la muerte, porque sabemos que del otro lado nos espera nuestro Señor. Y si nos portamos bien, así como Él promete castigar a los transgresores de sus mandamientos, Él también promete una rica recompensa a los que confían en Él y cumplen sus mandamientos. Así la muerte de un ser querido, para nosotros que nos quedamos, siempre es un apelo también para hacer un nuevo acto de fe y de esperanza. Yo creo en una vida eterna, Señor, y anhelo estar allá contigo por toda la eternidad. Por eso también voy a portarme bien, porque existe una vida eterna. Mi vida camina con paso decidido hacia el momento de la disolución de mi vida terrena, camina hacia la separación de alma y cuerpo. Por eso siempre debo estar preparado para aquel momento. San Juan Bosco hacía un ejercicio muy sensato con los muchachos que estaban confiados a él. Mensualmente hacía un retiro con los muchachos y los invitaba a confesarse todos como si fuera la última vez de su vida. Cada uno se preparó como si mañana ya se acabaría su vida. Pusieron todo en orden, trataron de reconciliarse con las personas con quienes se habían peleado y sobre todo se confesaron y comulgaron. Si la otra mañana amanecían con vida, era porque Dios les daba otra oportunidad para prepararse todavía mejor. Y durante este mes se esforzarían entonces para ser todavía mejores, a fin de que en un mes Dios pueda llevárselos. Y si Dios les daba nuevamente un mes más, era para prepararse todavía mejor. Pues con esa dinámica se pueden formar verdaderos santos, como Domingo Savio y otros que pasaron por la escuela de San Juan Bosco. En este orden de ideas, entonces, pido a Dios que el Señor les aumente la esperanza y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.